Y en esta presentación, para culminar con las últimas clases correspondientes al dictado de la materia política agraria. En esta presentación vamos a abarcar los temas correspondientes a la bolilla 7. En esta bolilla vemos todo lo correspondiente a las teorías del comercio internacional. Entonces, comenzamos. Vamos a ver algunos datos interesantes sobre el comercio internacional, mundial, de Argentina. Vamos a ver historia del comercio mundial, en una sola diapositiva, algunos números nada más, porque está teniendo un gran impulso. ¿Cuáles son las ventajas del comercio mundial? Es decir, ¿por qué los países comercian entre sí? Y dando respuesta al por qué los países comercian entre sí, vamos a ver las teorías de las ventajas comparativas que de alguna manera vienen a explicar por qué vemos que los países comercian y cada vez comercian más entre sí. Vamos a hacerle alguna observación también a esta teoría de las ventajas comparativas. Vamos a ver que tiene muchos supuestos y algunos peros. Vamos a analizar qué es lo que plantea el planeamiento estructuralista. El planeamiento estructuralista es una teoría sobre el comercio internacional. En realidad es una respuesta desde Latinoamérica a esta teoría de las ventajas comparativas. Muy ligado al planeamiento estructuralista está el concepto de términos de intercambio, que el planeamiento estructuralista toma el concepto de términos de intercambio y toma la evidencia empírica del deterioro en los términos de intercambio para dar respuesta a la teoría de las ventajas comparativas. Vamos a ver un poquitito de integración económica, el Mercosur, la Unión Europea, y vamos a hablar sobre los acuerdos que hacen los distintos países para tratar de eliminar las barreras al comercio o para disminuir estas barreras y disminuir aranceles. Estos acuerdos tienen un nombre específico que se denominan GATT. Bueno, algunos datos, empezamos por el primer punto, algunos datos a tener en cuenta o interesantes sobre el comercio internacional. Puntos destacados de la actualidad en el comercio mundial. La mayoría del comercio mundial ocurre entre países desarrollados. Si nosotros miramos la cantidad de dinero que mueven las exportaciones y las importaciones, vamos a ver que la mayor proporción de exportaciones y de importaciones se las lleva lo que comercian entre sí los países más desarrollados. Hay una disminución, vinculado con lo que estamos diciendo, hay una disminución en la participación proporcional de los países menos desarrollados en el comercio mundial. Una de las razones es porque ha disminuido la importancia del comercio agrícola en el comercio mundial y los países menos desarrollados somos los que exportamos estos bienes agrícolas. El papel de las transnacionales, entendida como transnacionales, aquellas empresas que tienen capitales o que se asientan en distintos países, que producen en un país, pero que tienen la distribución en otros países. Estas son las transnacionales, van más allá de la frontera de las naciones. Bueno, la cantidad de bienes que comercian las transnacionales en proporción a la cantidad de bienes comerciados en el mundo aumentó cerca del 40%. Los precios de los productos agrícolas, otro ítem más para el por qué la participación de los países menos desarrollados ha ido disminuyendo, los precios de los productos agrícolas también se han visto afectados y han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Un poquitito sobre qué pasa con el comercio internacional de Argentina. ¿Cuáles son los principales socios comerciales de Argentina? Entendemos como socios comerciales de Argentina aquellos países a los cuales nosotros le vendemos nuestros productos. ¿A quienes exportamos? Principalmente, esto es una lista que está ordenada por cuáles son los países, por ejemplo, cuando hablamos de las exportaciones, a los que más exportamos. Bueno, de donde más obtenemos, esto está en millones de dólares, de donde más obtenemos dólares cuando exportamos es del Mercosur. Nuestro principal socio comercial para nuestras exportaciones es el Mercosur y también lo es
para nuestras importaciones. Vamos a ver que prácticamente coinciden los países a los cuales exportamos con los países de los cuales importamos. Puede variar un poquito, por ejemplo, China está en segundo lugar de importancia para nosotros en las importaciones, pero está como en quinto, sexto lugar de importancia para nosotros recibiendo nuestras exportaciones. Pero más allá de que alguno como China varíe en el lugar del ranking en que están puestos aquí, vemos que prácticamente son los mismos países a los que exportamos y los mismos países de los que importamos. Exportaciones e importaciones de Argentina en el 2018. Aquí lo que vamos a mostrar son las composiciones. Ya hemos visto algo en la bolilla número 1 sobre cómo están compuestas nuestras exportaciones. Fundamentalmente, nuestras exportaciones, en realidad hay distintas formas de mirar. Podemos decir, si sumamos que el 22,7% de productos primarios más el 37% de productos de origen agropecuario, si sumamos esos dos montos, podemos decir que casi el 60% corresponde están vinculados a nuestra producción agropecuaria, ya sea como producto agropecuario, materia prima sin ningún valor añadido o manufacturas de origen agropecuario. Pero también podemos mirarlo de otra manera y decir que si sumamos el 33% de bienes que exportamos de origen industrial más el 37% de manufacturas de origen agropecuario, vamos a decir que cerca del 70% de nuestras exportaciones son manufacturas. Estas son las cosas, los bienes que exportamos desde Argentina. ¿Y qué es lo que importamos? Bueno, lo interesante que tiene acá este cuadrito, bueno, aquí estoy un poco, yo lo estoy, no se ve muy bien. Lo interesante que tiene este diagrama de torta es que nos cuenta que Argentina importa para poder producir. Es decir, para poder producir nuestro Producto Bruto Interno necesitamos del comercio internacional porque necesitamos importar. ¿Qué importamos? Fíjense, el 31,8% de lo que importamos corresponden a bienes intermedios. ¿Qué es un bien intermedio? Un insumo, no un bien de capital. ¿Cuál es la diferencia? Un bien de capital es un bien duradero. Por ejemplo, una maquinaria. Me dura varios procesos productivos. En cambio, el bien intermedio se agota en ese proceso productivo. Por ejemplo, harina para producir pan sería un bien intermedio. El 31% de nuestras importaciones son bienes intermedios, insumos necesarios para producir. El 18% de nuestras importaciones son bienes de capital. Y aquí a la derecha, el 18,6% de lo que importamos son piezas y accesorios de bienes de capital. Entonces, importamos para poder producir. Ustedes seguramente habrán escuchado, y si no lo escucharon, les cuento, que suele ser un tema de discusión la apertura comercial que tienen los países. ¿Cuán vinculados están los países con el resto del mundo a través de sus exportaciones o de sus importaciones? Existe un índice que mide este grado de apertura comercial. Se supone que cuanto más apertura haya, mejor es para los países. Ya vamos a discutir qué significa eso de que es mejor qué significa mejor. Eso va para dentro de una diapositiva próxima. Entonces podemos medir la apertura comercial de un país a través de un índice. ¿Cómo se conforma este índice? Bueno, estamos viendo acá, se suma exportaciones más importaciones y se lo divide en el PBI. Si lo multiplico por 100, lo tengo en términos porcentuales. Es decir, ¿cuánto pesa lo que nosotros comerciamos con el mundo, ya sea comprando o vendiendo, en relación a nuestra producción, en relación a nuestro ingreso? Vemos el grafiquito entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo desde el 2001 hasta el 2017 el comportamiento de este índice que muestra la apertura comercial de Argentina y vemos que
Del 2001 al 2002 hay un importante salto. Está totalmente vinculado a la salida de la convertibilidad, que hizo que Argentina pueda ampliar sus exportaciones. Y que luego a partir del 2009 tenemos una caída en nuestro índice de apertura comercial. Esta caída está vinculado a la crisis internacional que hubo en el 2008 y nunca más pudimos recuperar los índices, los valores del índice previo a esta crisis internacional y terminamos un 2017 con un índice de apertura comercial aproximado del 20%. ¿Qué nos dice este grafiquito? Este gráfico nos está contando cómo se comporta este índice de apertura comercial en otros lugares del mundo. La Unión Europea tiene un índice, o sea, tomado toda la Unión Europea, tiene un índice de apertura comercial. La Unión Europea se calcula las exportaciones y las importaciones de toda la Unión Europea sobre todo el PBI de la Unión Europea y vemos que tiene una apertura comercial a fines del 2017 del 86%. España del 66%, Latinoamérica nada mal el 43%, aunque vimos que Argentina terminó en el 2017 con apenas un 20%. Y aquí vemos que Estados Unidos, algo que puede llamar la atención, tiene un índice de apertura comercial del 27%. Esto es simplemente para que pongamos a pensar sobre las ventajas o desventajas o la relación que puede o no haber entre una apertura comercial y el grado de desarrollo que tienen los países. Pareciera, no es para sacar conclusiones, pero pareciera que no necesariamente están vinculados desarrollo económico con apertura comercial. ¿Qué pasa con este índice si lo calculamos para todo el mundo? Es decir, se suman todas las exportaciones del mundo, todas las importaciones del mundo, se calcula el PBI mundial y se obtiene el índice. Bueno, esto va desde 1960 hasta 1917 y se puede ver que hubo una apertura, un crecimiento sostenido de este índice, es decir, desde el 60 hasta el 2017, el mundo fue cada vez más abierto entre sí, fueron comerciando mucho más los países entre sí. Esta es una tendencia mundial que ya vamos a ver que, que en realidad se corrobora desde, disculpen, estoy poniendo en silencio esto, se corrobora desde la revolución industrial. Los países del mundo, a medida que pasa el tiempo, comercian mucho más entre sí. Ahora, nos apartemos un poquito de este índice. El índice nos da una idea de la apertura comercial. Ahora, para tener una idea de cuánto de ese comercio, toda esa cantidad de exportaciones y toda esa cantidad de importaciones, ¿cuáles son los países que más participan de ese comercio, que tienen más exportaciones o más importaciones? Sumamos todas las exportaciones y todas las importaciones del mundo y nos fijamos qué proporción corresponde para cada país. De alguna manera, qué proporción del mercado mundial acapara cada país. Bueno, y aquí sí viene lo que todo el mundo probablemente sospecha, y que Estados Unidos es el que sería algo así, este es un dibujo de torta que emula el mundo, y el 24% de todo lo que se compra y se vende en el mundo entre los países está vinculado con Estados Unidos, y el 14% con China. Estos son datos para el 2017, China creció mucho, probablemente esto haya variado un poco, pero de alguna manera nos muestra lo que también debemos haber escuchado por ahí sobre la guerra comercial por acaparar el mundo, por venderle mucho al mundo en realidad, y también por comprar. Vemos que Estados Unidos va ganando esta guerra comercial, pero que China le sigue en segundo lugar con el casi 15%. Y aquí pequeñito en celeste, abajo a la derecha,
dice Argentina, no llegamos a comerciar el 1% de todo lo que se vende y se compra en el mundo. Simplemente para que tengamos una idea de qué pasa con Tucumán, cuáles son las principales exportaciones tucumanas. Liderando y por lejos están los limones y los derivados industriales. Le sigue el azúcar y luego en tercer lugar también, nada despreciable para que tengamos en cuenta que no somos meramente una provincia exportadora de productos primarios o manufacturados de origen primario, sino que también manufacturados de origen industrial como partes, piezas y accesorios de vehículos. Evolución histórica del comercio mundial. Algo hemos visto cuando hemos visto el índice de apertura comercial, que desde 1960 hasta 1917 el mundo ha ido comerciando cada vez más entre sí. Y aquí lo que yo les decía, el comercio mundial cobró ímpetu tras la revolución industrial. Entre 1720 y 1971, no sé, 250 años, el comercio mundial creció a un ritmo anual del 2,7%. Es decir, siempre sumamos exportaciones más importaciones, esa cifra fue aumentando el 2,7% año tras año. Esa misma cifra aumentó un 6% anual si tomamos ya la era del siglo XX, desde 1948 hasta 1997, crece a un 6% anual. En ese mismo periodo, del 48 al 97, el PBI mundial creció a un ritmo de un 3,7% anual. Todos los años el PBI del mundo, más allá que sabemos que eso es un promedio, que hay países que crecieron mucho más como China, como Estados Unidos, y países que o no crecen o decrecen. En promedio el PBI del mundo desde el 48 hasta el 97 creció casi al 4% anual. Pero el comercio mundial creció por encima de esta producción. Esto muestra cómo ha ido cobrando importancia el comercio mundial en el mundo. El comercio mundial no solamente creció, sino que también cambió en su composición. Fue variando el tipo de o la importancia de los productos dentro de ese comercio mundial. Dejaron de tener tanta importancia los productos primarios y pasaron a tener mayor importancia los productos más elaborados. Por eso decimos aquí que el comercio mundial cambió en su composición, desde los productos menos elaborados hacia los productos con mayor valor agregado. Motivo por el cual observamos este crecimiento sostenido y cada vez más acelerado. El progreso técnico en el transporte, en la comunicación y en la información es sin duda una de las grandes razones para el crecimiento del comercio mundial. La disminución de los costos de transacción y los costos de comercialización son, digamos, el gatillador fundamental de este aumento en el comercio mundial. Imaginemos que en la placa anterior hemos dicho que se vio un gran aumento desde la revolución industrial. Pensemos que aparecieron los barcos a vapor, que después aparecieron los aviones. Todo eso está vinculado a lo que decimos con el progreso tecnológico en el transporte. Y además no solamente aparecieron, sino que a través del tiempo se fue haciendo mucho más barato. Esto disminuyó los costos de transacción y los costos de comercialización. Esto está muy vinculado a la comunicación, al teléfono primero hace un montón de años, a internet. Y otro ítem, otro hecho que no tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con las políticas de cada país y con las políticas mundiales sobre el comercio, es que hay un acuerdo generalizado de que se debe promover el comercio mundial y por lo tanto se deben disminuir las barreras y los aranceles. Entonces, se hacen rondas que tienen unos acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercios. Tienen ese nombre, esas reuniones, donde se reúnen los distintos países e intentan acordar en qué productos van a bajar los aranceles o van a disminuir las trabas. Por sus siglas en inglés, estos acuerdos se llaman GATT, que se hacen anualmente.
Bueno, esta idea, esta política mundial de disminuir los aranceles también le da un crecimiento al comercio mundial. ¿Por qué los países comercian entre sí? ¿Cuáles son las ventajas económicas que saca cada país en particular de comerciar con otro? Bueno, la respuesta está dada por estos tres ítems. Cuando los países comercializan entre sí, aumenta la cantidad de bienes que pueden consumir. Aumenta la diversidad de los bienes. Hay bienes que Argentina no produce y que sin embargo nosotros podemos consumir porque Argentina los compra en el extranjero, los importa. Ya hemos visto que la mayor importación viene por la parte de lo que necesitamos para producir, pero también importamos ropa, también importamos celulares y se importan cosas que aquí no existirían. Entonces, por eso aumenta la cantidad que podemos consumir y aumenta la diversidad de bienes que están a nuestra disposición cuando comerciamos con el mundo. El comercio mundial también nos da mayor estabilidad en la oferta y por lo tanto en los precios. Esto se ve muy claramente en los productos de origen agropecuario. Por ejemplo, si nosotros consumiéramos solo la frutilla tucumana, la consumiríamos en agosto. La posibilidad de importar frutilla, que en este caso, por supuesto que sería no como fruta fresca, sino como congelada, nos permite tener ofertas de frutilla todo el año. Esto está vinculado con los ciclos biológicos de estos productos que en los momentos de cosecha del hemisferio sur no coinciden con los momentos de cosecha del hemisferio norte, pero el comercio nos va a permitir tener en todo el año esta oferta y por lo tanto precios más estables. Nosotros vamos a analizar solo, nos vamos a concentrar en el por qué el comercio mundial nos da un aumento en la cantidad de bienes que podemos consumir. Vamos a analizar el primero de estos argumentos. Argumento del aumento del consumo. La teoría que está detrás de esto, la teoría que sostiene que el comercio mundial te permite aumentar el consumo, es la teoría de las ventajas comparativas. La teoría de las ventajas comparativas es una teoría que surge como respuesta a algunos problemas que tenía la teoría de las ventajas absolutas. Esto lo hemos visto en la bolilla número 3 de recursos naturales. La teoría de las ventajas absolutas decía que cada país, era una teoría para el comercio mundial, que decía que cada país debía especializarse en aquellos bienes en los que producía a menor costo. Por ejemplo, comparamos Brasil con Argentina, decimos Brasil produce azúcar a menor costo, Argentina produce carne a menor costo, Brasil que haga azúcar, Argentina que haga carne y luego comercializa. Eso nos decía la teoría de las ventajas comparativas. Sin embargo, lo que se observaba era que países que podían tener ventajas absolutas en todas sus líneas productivas, lo mismo comerciaban con el país vecino. Es como decir que Argentina producía azúcar más barato, carne más barato, y lo mismo comercializaban azúcar y carne con Brasil. ¿Por qué sucedía esto? Eso lo explican las ventajas comparativas. Tenemos este cuadro, por supuesto que como toda teoría es una teoría que tiene supuestos que deben cumplirse, vamos a suponer que existen dos países, Brasil y Estados Unidos, y que se producen solo dos bienes, celulares y azúcar. Estos numeritos que tenemos acá son horas trabajadas. Brasil para producir un celular, en este ejemplo, necesita 600 horas de trabajo. Estados Unidos necesita 150 horas de trabajo. Por lo tanto, podemos decir que es más barato, a igual tecnología, producir celulares en Estados Unidos. Necesita menos horas. Azúcar. Brasil necesita 6 horas de producción para 1 kilo de azúcar. Estados Unidos 3 horas de producción. Según la teoría de las ventajas, la antigua teoría de las ventajas absolutas, Estados Unidos no tendría por qué producir con Brasil, porque produce todo más barato.
medido en horas de trabajo. Sin embargo, ocurre que sí sacan beneficios de producir. Fijémonos, sin comercio internacional, ¿cuál sería el término de intercambio entre azúcar y celular dentro de Brasil? Brasil cada 100 kilos de azúcar produce un celular. Surge de dividir 600 en 6 y obtenemos el coeficiente de intercambio. Entonces, una forma de decir es que un celular en Brasil cuesta 100 kilos de azúcar. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Sin comercio internacional. Un celular en Estados Unidos cuesta 50 kilos de azúcar. Entonces, cualquier comerciante un poco avispado, que tenga interés en sacar dinero y la posibilidad de trasladar estos bienes de un país a otro, mirando estos precios y viendo que un celular en Estados Unidos sale 50 kilos de azúcar, pero que por un celular en Brasil me dan 100 kilos de azúcar, ¿qué haría? Produce celulares en Estados Unidos y no los intercambia dentro de Estados Unidos, porque si lo intercambia dentro de Estados Unidos le dan 50 kilos de azúcar. Viaja y lo vende en Brasil. Imaginemos por ahora que no hay costos que no hay costos de transporte ni de comercialización, lo cual no es verdad, pero no me anula el razonamiento. Produzco celulares en Estados Unidos y no lo vendo en Estados Unidos. A Estados Unidos le conviene venderlo en Brasil, porque en Brasil, que tienen este precio, van a estar dispuestos a darme como mucho el doble de lo que me darían en Estados Unidos. No sé. Entonces, ¿y qué pasaría en Brasil? Si me asiento en Brasil y lo miro con ojos de Brasil. Bueno, en Brasil yo sé que con 100 kilos de azúcar tengo que producir 100 kilos de azúcar y con esos 100 kilos de azúcar obtengo un celular. Pero yo sé que si desde Brasil mando 100 kilos de azúcar a Estados Unidos, ¿cuántos celulares voy a obtener? Si por 50 me dan uno, por 100 me van a dar dos. Es decir, a Brasil también le conviene producir azúcar y no venderla en su país, sino venderla en Estados Unidos. Entonces lo que estamos comparando no son los costos absolutos, sino los costos relativos. Comparamos los coeficientes de intercambio. ¿Cuánto están dispuestos a darme en Estados Unidos por el azúcar y cuánto están dispuestos a darme en Brasil por los celulares? Por lo tanto, el comercio es beneficioso para los dos. A Brasil le conviene producir azúcar e intercambiarlo en Estados Unidos por dos celulares, y a Estados Unidos le conviene intercambiar sus celulares por 100 kilos de azúcar en Brasil. La teoría dice que este comercio va a hacer que los precios no sean exactamente eso. Brasil no va a obtener dos celulares en Estados Unidos, obtendrá 1,5, y Estados Unidos no va a obtener 100 kilos de azúcar, obtendrá 80, 90, pero va a obtener más de lo que obtiene en su país. Y esta es la razón por la cual, a pesar de tener menores costos en sus dos líneas productivas, Estados Unidos saca beneficios de producir con Brasil y Brasil saca beneficios de producir azúcar e intercambiarlo por Estados Unidos. Algo que no se ve en estos números es que si Brasil se concentra solo en azúcar, es más eficiente produciendo azúcar en comparación de los celulares, va a usar toda su fuerza productiva para el azúcar, Estados Unidos va a usar toda su fuerza productiva para celulares y no solamente les va a convenir comercializar, sino que la producción total del mundo, si ellos fueran los dos únicos países del mundo que producen esto, de celular y azúcar, aumenta. Ahora, estas ventajas comparativas, la teoría de las ventajas comparativas, es la que aún hoy rigen los acuerdos estos de los que les mencionaba como el GATT, que son acuerdos para disminuir las trabas y los aranceles, es la idea de que todos los países van a sacar ventajas de comercializar.
¿Cuáles son algunos peros que tiene esta teoría? Tiene muchos supuestos. Supone la utilización plena de recursos. ¿Qué quiere decir esto? En el cuadrito que yo acabo de mostrar, suponemos que Brasil tiene pleno empleo y pleno uso de todos sus bienes de capital, es decir, no tiene bienes de capital ocioso. Que eh, Estados Unidos también tiene pleno empleo. O sea, las ventajas comparativas son reales si en cada país hay pleno empleo. Otro supuesto importante es que los recursos pueden reasignarse fácilmente entre una labor y la otra. Yo dije en la diapositiva anterior con total naturalidad que Estados Unidos dejaba de producir azúcar y hacía solamente celulares, como si fuera tan sencillo reconvertir toda la industria azucarera para ponerla a hacer celulares y viceversa. La parte de Brasil que producía celulares no es tan sencillo, y a veces es imposible reconvertirla y ponerla a toda la tecnología y los recursos humanos al servicio de la producción de azúcar. Entonces, una de las observaciones de la teoría de las ventajas comparativas es que en la realidad los recursos no pueden reasignarse tan fácilmente. Y otra observación es que los recursos de inversión en esta teoría carecen de movilidad. Estamos diciendo que solo en las teorías de las ventajas comparativas lo único que se mueve son los bienes y en la realidad se mueven también los capitales productivos. De pronto, como habíamos hablado de las transnacionales, dejan de estar en un país y se ponen en otro país. Bueno, en la teoría de las ventajas comparativas solo se mueven los bienes, no se mueven las empresas, por así decirlo, ni tampoco se mueven las personas. Otra observación que no está puesta en esta diapositiva, pero que sí está puesta en el apunte, es que la teoría de las ventajas comparativas es una teoría estática. Saca una foto de lo que sucede en ese momento. Ya vamos a ver cuando ustedes lean lo que dice la teoría de planeamiento estructuralista, que una de las cosas que dice es que quizás a Brasil en este ejemplo le conviene no tener tantos beneficios por ahora, proteger su industria de celulares hasta que se haga lo suficientemente eficiente y quizás tenga términos de intercambios internos, coeficientes de intercambio internos que lo hagan tener ventajas comparativas en celulares y que es mucho mejor exportar celulares porque te genera más ingresos que exportar azúcar. Es decir, la teoría de las ventajas comparativas es estática, no es dinámica. No me habla sobre las posibilidades de obtener en el futuro esas ventajas comparativas que hoy no tengo. Planeamiento estructuralista. El planeamiento estructuralista es una respuesta a la División Internacional del Trabajo, a la División Internacional de Comercio, que propone o que se deduce de las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas de alguna manera condenan a los países, como en el ejemplo de Brasil y Estados Unidos, a los países que tienen mayor recursos de dotación de recursos naturales a producir bienes de origen agropecuario. Entonces lo divide en centro y periferia, entendido, si bien son conceptos medio antiguos, entendido como periferia, los países menos desarrollados que producen materias primas y el centro, lo que producen los celulares, es decir, los bienes industrializados. El planeamiento estructuralista, para criticar las ventajas comparativas, lo que dice es, miren señores, si nosotros nos dividimos en centro y periferia, vamos a perder, porque lo que se observa es que hay un deterioro en los términos de intercambio. Hay un deterioro en el precio de los productos agropecuarios que los países de la periferia le vendemos al centro. ¿Qué son los términos de intercambio? Presten atención porque esto no está muy clarito en el apunte. Esta es la definición de términos de intercambio. El coeficiente entre el precio de las exportaciones sobre el precio de mis importaciones. De alguna manera, este coeficiente me dice cuántos dólares obtengo, cuál es el poder adquisitivo de mis exportaciones. Nosotros exportamos trigo, obtenemos dólares y con esos dólares podemos importar. Esto ha sufrido un deterioro. El precio, uno más que en precio pudiera pensarlo en unidades físicas. Los términos de intercambio me van a decir qué cantidad de trigo necesito para
comprarme una cosechadora. Y lo que el planeamiento estructuralista dice es que a través del tiempo hay una disminución en el precio del trigo que hace que yo necesite exportar cada vez más toneladas de trigo para obtener una maquinaria. Esto es lo que se llama el deterioro de los términos de intercambio. ¿Por qué se da este deterioro de los términos de intercambio? Hay dos razones. Uno, en el proceso de crecer que va teniendo el mundo, el PBI del mundo, ya lo dijimos, va creciendo, aumentan, M son las importaciones, aumentan la necesidad de importación de la periferia. Cada vez necesitamos importar más productos elaborados para consumo o para producir. Los países de la periferia necesitan importar más. La segunda razón es que el progreso técnico, que de alguna manera el progreso técnico es el que le da pie a este crecimiento del PBI mundial, el progreso técnico hizo que disminuya la necesidad de las exportaciones de la periferia, disminuye las exportaciones de la periferia. Esto se ve muy clarito si hacemos la analogía con las personas. Nosotros, o cualquier persona, va aumentando sus ingresos mes a mes, año a año, y al ritmo de que aumenta sus ingresos, aumenta su demanda por alimento. Pero llega un punto en que eso tiene un punto un punto de saciamiento, ya no necesito comer más por más rica que yo sea. Entonces, aumenta mi ingreso y ya no aumenta mi demanda por alimento. Bueno, sucede lo mismo. Disminuye con el progreso técnico, disminuyen las exportaciones de la periferia. ¿Por qué? Porque el mundo se ha hecho más rico y ya no necesita tiene un límite la necesidad de productos de origen agropecuario. Y sin embargo, este progreso técnico aumenta la demanda de bienes con valor añadido, que son los que produce el ser. Estas tres razones, estas dos razones, crecimiento y progreso técnico, hacen un combo para que disminuya la necesidad de los bienes que nosotros exportamos, aumente la necesidad de importaciones de la periferia y por lo tanto eso repercute en los precios y hay un deterioro en los precios de los bienes que nosotros exportamos y hay un deterioro en los términos de intercambio. Por lo tanto, si vía ventajas comparativas estamos destinados a producir azúcar, nuestras exportaciones cada vez valen menos. Y eso es lo que el planeamiento estructuralista critica. Entonces, el planeamiento estructuralista, estaba esperando que aparezca, bueno, el planeamiento estructuralista de alguna manera hace foco en la importancia de la industrialización de los países de la periferia, de los países que exportamos. Una consecuencia natural de la política económica derivada del planeamiento estructuralista era la importancia atribuida a la industrialización como factor de desarrollo. Entonces, según el punteo que hicimos al principio, nos quedaría ver la integración económica entre los países, que puede ser regional o no, o sea, por cercanía regional o no, y qué es el GATT, que son las negociaciones estas para disminuir o eliminar los aranceles. Estos dos temas no los vamos a desarrollar en esta clase, queda para que ustedes los lean del apunte. Recuerden que hay que estudiar el apunte completo. Muy bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención.